Muy bien. Bueno, antes de empezar con lo que es la clase como tal, ay, quisiera decirles algo. Felicidades. Ustedes acaban de pasar una de las materias más difíciles, para algunos incluso la materia más difícil de toda la carrera, que es anatomía. Desde que yo estoy en la carrera, muchos dicen que que la materia de anato se ha vuelto más fácil, que anato ya no es anato básicamente, pero nunca es buen momento para llevar la materia de anato, se los digo. Entonces, si ustedes están aquí, si ustedes están viendo esta clase, es porque muy seguramente ya han pasado la materia de anato. Entonces, pues los quiero felicitar, ¿no? Ustedes por el mero hecho de ya pasar lo que es la materia de anato, eh, ya tienen mis respetos, la verdad. No cualquiera puede pasar anato y se los digo porque tengo amigos, o bueno, tuve amigos que se quedaron en anato y ya no pudieron avanzar. Entonces, si ustedes pasan anato, tienen mis respetos, la verdad. Y deberían tener el de cualquier de la facultad, la verdad, con pasar anato. Y bueno, ahora sí, ¿qué es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy? Vamos a ver más que nada vocabulario, lo que son las leyes de Mendel, tipos de herencia, anomalías cromosómicas y lo que es el síndrome de Down, que básicamente, pues, vamos a verlo así muy por encimita el síndrome de Down. ¿Por qué? Porque no me quiero profundizar tanto ahorita en lo que es ese síndrome, porque en el curso ya es cuando vamos a indagar más en lo que es en este síndrome. Pero bien. Ahora sí, vamos a empezar con lo que es la clase. Para esto quiero empezar con esta pregunta. ¿Qué es la genética? Ustedes cuando piensan en genética, ¿qué es lo que se les viene a la cabeza primero? Les pregunto. Si quieren pueden responder por el chat, pueden responderme con el micrófono prendido. Quiero que esta clase sea interactiva, que ustedes me respondan, yo les hago preguntas y así para que no se sienta tan solo la clase. Ok, me dicen aquí, Anaí, que es el ADN, ajá. Herencia mediante el ADN, ajá. ¿Otra más? ¿Otra respuesta más? Eric, sí. Bueno, a mí me suena como a origen, más que nada por el prefijo de génesis, Ujú. genética, pues es origen. Entonces sería como el cómo se origina un ser humano. Sí, pues con tu razonamiento, pues sí, está bien la respuesta. Bueno, cuando nosotros pensamos lo que es genética, se nos vienen todas esas cosas, ¿no? ADN, inicio de la vida o así. Sin embargo, esa respuesta le falta complementar un poquito más, ¿ok? Tiene las bases, sin embargo, vamos a añadirle otras cositas más, ¿ok? Entonces, según el libro, el castillo que van a llevar, ¿qué es la genética? La genética es la rama de la biología que se encarga del estudio de la variabilidad y la herencia en seres vivos. ¿Ok? ¿Esto qué significa? ¿Esto qué quiere decir? Básicamente estudia todas estas variables que puede tener un ser humano a partir de la herencia y a partir de ciertas funciones, como puede ser el ADN, los genes y así. Sin embargo, nosotros como somos médicos o vamos a especializarnos en medicina, tenemos una rama especial en lo que es la genética, que es la genética médica. Ahora, ¿qué es la genética médica? La genética médica es básicamente una rama de la medicina que cubre todo el diagnóstico, estudio, tratamiento y síndromes relacionados directamente con el genoma humano. Aquí yo les quiero hacer también una pregunta. ¿Qué creen que sea el genoma humano? Yo creo que en Embrio hablaron un poco acerca del genoma humano, entonces ahí tienen como que más o menos una idea de lo que podría ser el genoma humano, ¿no? Y bueno, si ustedes quieren también responder qué es el genoma humano, pues ahí pueden poner en el chat o me pueden igual prender el micro. ¿Qué creen que es el genoma humano? Bueno, yo me acuerdo un poco que en Bioca, que es lo de
la configuración de proteínas en la cadena de ADN, creo. No estoy seguro. Pues sí, más o menos, Eric. Está más correcto lo que dice Sara. Bueno, que lo había borrado. Pero sí, es básicamente el conjunto de todos nuestros genes, de nuestros cromosomas, mejor dicho, y que nos dan como resultado lo que es la apariencia de lo que es un humano, ¿ok? Es lo que básicamente nos hace ser humanos, ¿ok? Y pues bueno, con esto dicho, pues pasemos a la siguiente. Bueno, el gen y el ADN es lo mismo. Básicamente, cuando también, antes de esta clase, muchos seguramente pensarán que lo que es un gen y el ADN es lo mismo. Sin embargo, les quiero decir que no. Un gen y un ADN no es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el gen y el ADN? Básicamente, pues tenemos a la célula, ¿no? Ya todos conocemos a la famosa célula, ya sabemos sus partes, sus organelos, etcétera. Dentro de lo que es la célula tenemos a este amiguito de aquí, que es el núcleo, ¿ok? Este núcleo está hecho a partir de cromosomas, ¿ok? ¿Qué son los cromosomas? Básicamente el cromosoma es un conjunto de genes, ¿ok? ¿Y qué es un gen? Básicamente un gen es un conjunto de ADNs, ¿ok? Es un conjunto creado a partir de segmentos de ADN. Entonces, a ver, como que está medio chisqueado la cosa, ¿no? Pero básicamente está de la siguiente forma. Un conjunto de ADNs, un grupo de ADNs crean un gen. Un conjunto de genes crean lo que es un cromosoma. Y el cromosoma, vamos a tener 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas, que van a formar lo que es el núcleo de lo que es la célula. ¿Ok? Entonces, si ustedes les llegan a preguntar otra vez, ¿el gen y el ADN es lo mismo? Ustedes van a decir que no. ¿Ok? Y si dicen que sí, mejor ni digan que vinieron a esta clase. No, no se crean. Pero sí, entonces, para que les quede claro, básicamente un gen es un grupo de distintos ADNs, ¿ok? Básicamente, para que pues no queden más dudas o así, ¿ok? Ahora bien, les hago la siguiente pregunta. ¿Creen que todos tenemos los mismos genes? No, ¿Ok? ¿Alguien más? Anaí dice que no, 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 no. Ok, pues bueno, déjenme les doy un una respuesta. Y la respuesta a que todos tenemos los mismos genes, la respuesta es que sí, todos tenemos los mismos genes, ¿ok? Muy seguramente se habrán quedado como esta imagen de que, ¿qué? O sea, sacados de onda de que, ¿cómo es que tenemos todos los mismos genes? Pero sí, la verdad es que todos tenemos los mismos genes. Entonces, ¿qué es lo que, por si todos tenemos los mismos genes, por qué no todos somos exactamente iguales? ¿Por qué ustedes no se parecen a mí, no me parezco a ustedes? ¿Por qué todos somos distintos? ¿Ok? Bueno, vamos a tener que, sí, tenemos todos los mismos genes, sin embargo, no todos tienen acomodados los genes de la misma forma, es decir, los genes van a estar cambiados de forma, van a estar en distinta secuencia y eso es lo que nos da la variabilidad, eso es lo que nos hace distintos. Ahora, a esta variabilidad, a este cambio de genes entre persona y persona, a eso se le conoce como un alelo, ¿ok? Un alelo, entonces, básicamente es la secuencia de genes en una persona que va a cambiar de persona a persona. Incluso en los gemelos, que pueden ser que físicamente se parezcan, tienen genes distintos. Digo, tienen los mismos genes, pero acomodados en distintas secuencias. ¿Ok? Eso es lo que nos hace diferentes. Y eso es a lo que se le conoce como un alelo. ¿Ok? Por ejemplo, tenemos este siguiente gen, el gen GCA. Este es un ejemplo, el gen GCA no existe, pero bueno, supongamos que este gen CGA determina la altura, ¿ok? Si este gen está acomodado de la siguiente manera, GCA, significa que serás una persona alta. En cambio, si está acomodada como AGC, significa que serás una persona pequeña, ¿ok? Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando
a un alelo, básicamente la variabilidad en la secuencia de lo que son los genes, ¿ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí, si les quedó claro o quieren que les ponga otro ejemplo. Ok. Yo también me quedé así, como la imagen cuando me dijeron que que todos teníamos los mismos genes. No me lo creía. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver ahora sí un poquito de vocabulario. Yo sé que esta parte puede parecer un poquito aburrida, pero más que nada en primer parcial sí les pueden llegar a preguntar lo que son definiciones de palabras. Entonces, y esas definiciones son las que suelen venir, ¿ok? Además, para que puedan entender lo que vamos a ver a continuación, es importante que pues sepan lo que es básicamente lo que les estoy poniendo ahí, ¿ok? Entonces, para empezar, ¿qué es un locus? Un locus básicamente es un sitio o ubicación específica de un gen en un cromosoma. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a ver más adelante en algunos síndromes, por ejemplo, el síndrome de George, que ocurre en el cromosoma 20 en el cromosoma 22 u 11. ¿Esto qué significa? El síndrome de George ocurre en el cromosoma 22, ¿ok? Q, vamos a ver más adelante qué significa lo que es el brazo largo de lo que es el cromosoma en la región 1, banda 1, ¿ok? Por eso no se preocupen por ahorita, ¿ok? Lo que les quiero decir básicamente que es un locus es el sitio específico. Por ejemplo, en el síndrome de George, el problema está en el 22q11, que es el locus de ese cromosoma, ¿ok? Pero por banda, regiones, ahorita no se preocupen por eso, ¿ok? Eso ya lo van a ver más adelante, ¿ok? Ya lo veremos más adelante cuando sea el curso del examen, ¿ok? Ahora, un loci básicamente es plural de locus, entonces no hay mucho que decir. Genotipo básicamente se refiere al conjunto de genes que forman al individuo, ¿ok? Son todos estos genes que nos forman y nos hacen ser humanos, lo que nos diferencia de perros, de gatos, de monos, etcétera. Es lo que básicamente nos hace ser humanos. Y el fenotipo básicamente son las características físicas, es básicamente lo que podemos ver en una persona, que es su color de piel, color de ojos, color de cabello, tipo de cabello, si es lacio, chino, etcétera. Entonces, básicamente, pues no tiene mucha ciencia, ¿no? Es algo sencillo de aprender. Y si no, pues básicamente, si se llegan a confundir con genotipo y fenotipo, simplemente recuerden, gen de genotipo y F de físico, ¿ok? Físico lo que podemos ver, ¿ok? Ahora, tenemos lo que es un homocigoto. ¿Qué es un homocigoto? Básicamente es la presencia de dos copias idénticas de un gen en un organismo. Vamos a ver ahorita que, por ejemplo, en las leyes de Mendel se va a hablar mucho de lo que son homocigotos, lo que son heterocigotos, etcétera. Pero bien, ¿qué es un homocigoto? Un homocigoto básicamente es la copia idéntica de un gen. Como podemos ver aquí, vamos a tener lo que son dos A mayúsculas idénticas y dos A minúsculas idénticas, ¿ok? Ahora, el heterocigoto. El heterocigoto es la presencia de dos copias distintas, ¿ok? Es básicamente lo que es un homocigoto, simplemente que en vez de ser dos copias idénticas, van a ser dos copias distintas, representada con lo que es el A mayúscula y el A minúscula. Por lo general, para representar lo que son homocigotos, heterocigotos, se suele representar con la letra A, pero vamos a ver ahorita más adelante que también se puede llegar a representar con la letra B, con la letra C, D, E, F, etcétera, etcétera, ¿ok? Para que, pues, si en algún momento del examen les llegan a poner así como que, dime el ejemplo de un heterocigoto y les ponen una B mayúscula y una B minúscula, no se vayan a confundir, no se vayan a asustar. Simplemente, pues, se suele representar lo que son los heterocigotos y los homocigotos con la letra A, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es un gen dominante? El gen dominante es este gen que tendrá mayor presencia en el organismo y se suele representar con la letra mayúscula, ¿ok? El gen dominante es este gen que siempre
se va a representar, ¿ok? No importa qué es lo que suceda, no importa qué es lo que pase, mientras tengamos un gen dominante, este gen es el que hará acto de presencia, ¿ok? Y al ser un gen dominante, alguien que domina, tiene que representar grandeza, ¿no? Es por eso mismo que se suele representar con las letras mayúsculas, ¿ok? Igual, pues una letra mayúscula, B mayúscula, C mayúscula, etcétera, ¿ok? Y un ejemplo de, por ejemplo, un gen dominante suele ser, por ejemplo, el cabello lacio, suele ser el cabello café, ojos cafés, etcétera. Lo general, pues vemos en las personas, ¿no? Ahora, un gen recesivo es un gen de menor presencia en un organismo y se suele representar con una letra minúscula. Un gen recesivo es este gen que no se va a presentar como tal, a menos, ahorita veremos, que existan dos genes recesivos, es decir, que se vea así, dos A minúsculas, ¿ok? Es este gen diminuto, este gen que pues es muy tímido, ¿no? Y para ocultarse de los demás se suele ser pequeño, ¿ok? Por lo que se suele representar con la letra A minúscula, ¿ok? Y bueno, no sé si tengan dudas aquí, si les quedó claro, porque esto sí es importante para que entiendan lo que vamos a ver a continuación. Si les quedó dudas o así, avísenme y pues les vuelvo a explicar bien, porque esto sí está un poco confuso. Ok, todo bien, muy bien. Si tienen dudas en algún punto de una explicación o así, pueden interrumpirme, prendan el micrófono o en el chat y pues yo con todo gusto les explicaré su duda. ¿Ok? Ahora sí, vamos de lleno con lo que ustedes estarían viendo en sus primeras clases. Empezando con las famosas leyes de Mendel, ¿ok? Para los que no conozcan a Mendel, Mendel es este sacerdote que creó estas leyes para explicar lo que es la herencia, para explicarnos y entender de mejor manera cómo es que se va a dar la herencia en los seres vivos, ¿ok? Y de hecho se le considera como el padre de la genética moderna, ¿ok? Por si les llegan a preguntar quién es Mendel, porque creo que nada más es el único personaje en genética importante que van a ver, que pues por lo general se lo suelen preguntar en primer parcial. Ya saben quién es Gregor Mendel, ¿ok? Entonces, Gregor Mendel explica que hay tres leyes en lo que es la herencia, ¿ok? Tenemos lo que es la primera ley o ley de la uniformidad. ¿Esto qué nos quiere decir? Cuando tengamos dos individuos homocigotos y estos se cruzan, toda la descendencia va a ser heterocigota. ¿Esto qué quiere decir? Vemos aquí lo que es representada con dos letras mayúsculas AA y dos letras minúsculas AA. Si nosotros cruzamos a lo que es una A mayúscula con la A minúscula, vamos a tener como resultado la A mayúscula y la A minúscula. Si esta A la cruzamos con esta A, vamos a tener el mismo resultado, ¿ok? Y lo mismo con la segunda. Si tenemos aquí la A mayúscula, la cruzamos con la minúscula, vamos a tener una A mayúscula y una A minúscula. Y esta A mayúscula, si la cruzamos con esta A minúscula, vamos a tener que tenemos una A mayúscula y una A minúscula, ¿ok? Si no entendieron muy bien esta explicación, tenemos esta imagen de aquí. Tenemos a papá con lo que son ojos cafés y cabello café, y a mamá que tiene lo que son los ojos azules y el cabello rubio. Papá es representado con lo que es las dos A mayúsculas y mamá es representado con las dos A minúsculas, ¿ok? Si nosotros pues los cruzamos y vemos su descendencia, vamos a ver que todas las hijas suelen tener lo que son los ojos cafés y lo que es el cabello café. ¿Esto por qué? Porque papá, tiene lo que son los genes dominantes y que les dije hace poquito, que el gen dominante es el gen que se va a expresar, no importa qué es lo que suceda, siempre que hay una presencia de un gen dominante, este es el que se va a expresar. ¿Ok? Entonces, en la primera ley nos explica eso, ¿ok? Y como resultado vamos a tener que toda la descendencia será heterocigota en un 100%. ¿Ok? ¿Alguna duda acerca de la primera ley?
Ok, perfecto. Entonces, pasemos a lo que es a la segunda ley, ¿ok? Tenemos a lo que es la segunda ley o ley de la segregación. Esta está un poquito más difícil, pero no imposible de entender. ¿Qué es lo que nos dice? Básicamente, de nuestros dos alelos, solamente uno de ellos avanzará a la siguiente generación. En este caso, tenemos dos seres heterocigotos, dos individuos heterocigotos, representados con una mayúscula y una minúscula, y otra mayúscula y otra A minúscula. ¿Ok? Aquí, ¿qué es lo que sucede? Vamos a igual. A mayúscula con A mayúscula, dos A mayúsculas. A mayúscula minúscula, A mayúscula minúscula. Si cruzamos esta A mayúscula con esta A minúscula, vamos a tener resultados de una A mayúscula y una A minúscula. Y si cruzamos dos A's minúsculas, vamos a tener dos A minúsculas. ¿Ok? Entonces, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener a papá con cabello café y a mamá con cabello rubio. Papá, bueno, tiene ojos azules y mamá tiene ojos cafés, ¿ok? El cabello de papá sería representado con lo que es la A mayúscula y sus ojos sería representado con la A minúscula. Y mamá tiene lo que es el cabello rubio, que es representado con la A minúscula y los ojos café representados por la A mayúscula. Entonces, si cruzamos a papá y a mamá, vamos a tener el resultado siguiente. Vamos a tener que la primera hija, pues va a tener las dos A mayúsculas. Va a tener los ojos de su mamá y el cabello de su papá. Igual con la siguiente, con la segunda y la tercera hija. Va a tener los ojos de su mamá y el cabello de su papá. Pero, ¿qué es lo que sucede con la última hija, con la cuarta hija? Va a tener los ojos de su papá y el cabello de su mamá. ¿Ok? Entonces, dicho de otra forma, vamos a tener que en la segunda ley o ley de la segregación, los individuos o la herencia, pues sí, los hijos van a ser 50% heterocigotos y 50% homocigotos. Porque ven aquí, A mayúscula y A minúsculas que son de heterocigotos y A mayúsculas, dos A mayúsculas y dos A minúsculas que son de homocigotos. ¿Ok? Y pues eso es todo de la segunda ley. ¿Ok? Esto de aquí también sí lo suelen preguntar, ¿ok? En la segunda ley, básicamente vamos a tener 25% de dos A mayúsculas, 50% de una A mayúscula y una A minúscula. Ah, bueno, aquí me lo fallé, pero son dos A minúsculas, ¿ok? 25%. Y sería representado así, 50% heterocigoto y 50% homocigoto, ¿ok? No sé si tengan alguna duda de la segunda ley. Sí está un poquito más confuso lo que es la segunda ley respecto a la primera ley, pero no es difícil, la verdad. O sea, simplemente recuerden qué es lo que sucede cuando cruzan dos seres heterocigotos. Van a ser 50% heterocigotos, 50% homocigotos, ¿ok? Que es lo que suelen preguntarles en el examen, ¿ok? Y pues ya. Ok, si no hay dudas, entonces pasemos a la tercera y última ley, que es la tercera ley o ley de la segregación independiente. ¿Esto qué nos dice? Básicamente, todas las segregaciones de nuestro cuerpo es independiente una de la otra. El alelo que se hereda tiene 50% de probabilidad de ser materno o paterno. Esta información puede ser un poco confusa, entonces yo se la simplifiqué de la siguiente forma. Básicamente, lo que nos quiere decir la tercera ley es que no existe una secuencia establecida para heredar lo que es un alelo paterno o un alelo materno. No es como que yo herede un alelo materno a mi hijo él herede un alelo paterno, después uno materno, uno paterno, uno materno, paterno, y así se vaya. O sea, papá, mamá, papá, mamá, papá, mamá. Lo que quiere decir la tercera ley es que yo puedo heredar un alelo materno a mi hijo puede heredar el alelo materno a su hijo, después el hijo lo puede heredar uno paterno, después otra vez materno, paterno, materno. O sea, no es como que existe una secuencia establecida de heredabilidad, sino que básicamente
como puede ser que yo herede a mi hijo el alelo paterno, como puede ser que yo herede el alelo materno a mi hijo como tal. Y esto es representado con la siguiente tabla, ¿ok? En donde básicamente son todas las probabilidades que existen de poder heredar un alelo materno y un alelo paterno. Esta tabla tal vez puede ser un poco confusa, pero básicamente nos quiere decir que lo que les acabo de decir, que no existe como tal un patrón definido acerca de lo que es la herencia de un alelo materno y un alelo paterno. ¿Ok? Y pues en eso sería lo que es la ley de la segregación independiente. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda de la ley, de la tercera ley. Ok. Muy bien, entonces, ahí en sus notas les dejé abajito unas imágenes con las imágenes que acabamos de ver de lo que es la primera ley, la segunda ley, la tercera ley. Igual si quieren llenarla de ahorita de una vez, que al cabo están rápidas, son las imágenes que usé ahorita. Entonces, de esa forma ustedes pueden entender un poquito más lo que son las leyes de Mendel, ¿ok? Igual, en el curso vamos a ver un poquito más de profundidad acerca de esas leyes, ¿ok? Ahorita es un repasito así light, nada más es una embarradita para que ustedes sepan que es la tercera, que son las leyes de Mendel y no entren en ceros a lo que es a la clase de genética, ¿ok? Pero bueno, si no existen más dudas, pasemos a la siguiente, que son básicamente los tipos de herencia. ¿Ok? ¿Ustedes creen cómo creen que heredamos los alelos? ¿Cuáles? Bueno, mejor dicho, ¿cuántos tipos de herencia creen que tenemos nosotros? ¿Dos, tres, cinco, 10, 20, 100, 1 millón? ¿Cuánto creen que tenemos nosotros? ¿Ok? Ángel dice que 6. ¿Alguien más? Ok, bueno. Para hacerlo simple, básicamente no tenemos tantos tipos de herencia, ¿ok? Los tipos de herencia que vamos a ver son la autosómica dominante y la autosómica recesiva, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? En la autosómica dominante es el tipo de herencia en los que existe un gen dominante, es decir, una letra A mayúscula, ¿ok? Y lo que es la autosómica recesiva es en los cuales los dos genes son recesivos, ¿ok? Y bueno, es así de fácil, mi ciela. Entonces, por ejemplo, si nos regresamos a lo que son las leyes de Mendel, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, estos dos genes son dominantes, son genes dominantes. Entonces, el tipo de herencia que vamos a tener con estos genes van a ser de herencia autosómica dominante. ¿Por qué? Porque tenemos aquí genes dominantes, ¿ok? Aquí mismo vamos a tener una herencia autosómica dominante, aquí también va a ser una autosómica dominante y así es la cosa, ¿ok? Ahora, en la autosómica recesiva, los dos alelos, los dos genes tienen que ser recesivos, tienen que ser representados con la letra minúscula, ¿ok? Por ejemplo, en esta aquí, la AB, y aquí también lo que es la AB, van a tener un tipo de herencia autosómica recesiva. ¿Por qué? Porque son dos genes recesivos, ¿ok? Si yo les pregunto, por ejemplo, esta de aquí, lo que es la B mayúscula y la B minúscula, ¿ustedes creen que tenga un tipo de herencia autosómica dominante o un tipo de herencia autosómica recesiva? ¿Ustedes qué creen que sea su tipo de herencia? En base a lo que les dije.
Dominante, sí, en efecto, es dominante. ¿Por qué? Porque tenemos un gen dominante, ¿ok? Y aunque tengamos solamente un gen dominante, con que tengamos solamente uno dominante, va a ser una herencia autosómica dominante, ¿ok? Para que sea recesiva, recuerden, los dos alelos tienen que ser recesivos, es decir, tienen que tener la letra minúscula, ¿ok? Y pues así de fácil, así de sencillo es este tipo de herencia, ¿ok? No sé si tengan alguna duda hasta este momento, algo que no les haya quedado claro o que quieran repasar nuevamente. Ok, todo bien. Muy bien, muy bien. Entonces, pasando a lo que es la siguiente tema, vamos a ver acerca de las anomalías cromosómicas, ¿ok? Aquí también no les quiero dar de lleno toda la información porque es mucha, muchísima información. Entonces simplemente les voy a dar también una embarradita muy light para que ustedes igual no se vayan en ceros a lo que es a sus clases de higiene, ¿ok? Entonces, vamos a tener que las anomalías cromosómicas se van a dividir principalmente en dos, lo que es una anomalía numérica y lo que es la anomalía estructural, ¿ok? Vamos primero con lo que son las anomalías numéricas, que como ustedes yo creo que ya se estarán imaginando, tiene que ver con el número de cromosomas, ¿ok? Y es correcto, básicamente en lo que son las numéricas tenemos que hay un error en el número de cromosomas, ¿ok? Pregunta, ¿cuántos cromosomas tiene una célula? Pregunta de primaria. Hasta yo creo que ya en el kinder ya deben saber cuántas cromosomas tiene una célula. Y de hecho ahorita se los dije también. ¿Cuántas cromosomas tiene una célula? 46. En efecto, tenemos 46 cromosomas, ¿ok? O dicho de otra forma, 23 pares de cromosomas, ¿ok? No se vayan a confundir, ¿ok? Porque luego yo digo dos pares de 23 cromosomas y pues no, lo correcto es decir 23 pares de cromosomas, ¿ok? Entonces, tenemos 23 pares de cromosomas o 46 cromosomas, ¿ok? Entonces, dentro de lo que son las anomalías numéricas, vamos a tener que se van a dividir en dos, las poliploidías y las aneuploidías, ¿ok? Las poliploidías básicamente es cuando existe un juego completo extra de cromosomas, ¿ok? Es decir, en vez de tener 46 cromosomas, vamos a tener 69 cromosomas, 92 cromosomas, 115 cromosomas, etcétera, ¿ok? Y pregunta, ¿ustedes creen que un individuo con 69 cromosomas pueda vivir o va a fallecer al instante? ¿Ustedes qué creen que suceda? O sí va a vivir, pero vive, no sé, un año, 2 años y ya después fallece. ¿Ustedes qué creen que suceda con estos individuos? Sí, en efecto, mueren, abortan, es correcto. Un ser humano que tenga más de que tengo 69, 92, 115 cromosomas o más, es incompatible con la vida, ¿ok? Un individuo que tenga así 69, 92, pues no va a vivir y al momento, pues va a abortar, ¿ok? Entonces, si alguna vez escuchan, ay, pues yo tengo a un vecino que tiene 69 cromosomas, uno que tenga 92 cromosomas, les están mintiendo, o sea, no les hagan ver así la cara. Porque yo sí tuve una vecina que me decía que tuvo un hijo que tuvo 69 cromosomas, que vivió 2 años y después murió. Entonces yo, en ese entonces, todo incrédulo, dije, ah, está bien. Entonces llevé genética y pues ahora vi que pues mi vecina pues me vio con la cara, ¿no? Entonces para que ustedes no vayan a caer en esas cosas, ¿ok? Ahora bien,
Ya vimos lo que es una poliploidía, que es un juego extra de cromosomas, ¿ok? Para que ustedes también puedan diferenciar fácilmente de una poliploidía a lo que vamos a ver a continuación, es que las poliploidías son múltiplos de 23 si se dan cuenta. Es decir, 69, 92, 115 y bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, para que no les vayan a confundir con una aneuploidía con una poliploidía. ¿Ok? Pero ahora bien, ¿qué es una aneuploidía? ¿Ok? Una aneuploidía, como lo puede decir con su prefijo a, que es quitar o poner, en este caso, es cuando tenemos un cromosoma de más o un cromosoma de menos. ¿Ok? Entonces, en una aneuploidía vamos a tener uno de más, un cromosoma de más o uno de menos. ¿Ok? Y en las aneuploidías vamos a volver a subdividir en una trisomía y en una monosomía. ¿Ok? ¿Qué es una trisomía? Una trisomía es cuando tienes un cromosoma de más. Es decir, tenemos en vez de 46 cromosomas, 47 cromosomas. ¿Ok? ¿Alguien piensa en algún ejemplo de algún síndrome en donde sea una trisomía, es decir, tenga un cromosoma de más? Sí, así es, en el síndrome de Down. ¿Ok? Ahorita vamos a ver en el síndrome de Down que existe una trisomía en el cromosoma 21, ¿ok? Entonces, vamos a ver que en vez de ser dos pares de cromosomas en el, bueno, sí, dos cromosomas en el 21, dos alelos del 21, van a ser tres alelos del 21, ¿ok? Klinefelter, sí, también es otro ejemplo de una trisomía, que en esa básicamente son dos cromosomas sexuales X y se le añade un cromosoma Y, ¿ok? Pero igual vamos a ver también Patao, o sea, existen muchos síndromes en donde existen son las trisomías, ¿ok? Que las vamos a ver cuando sea el curso, ¿ok? Y además de la trisomía, tenemos lo que es la monosomía, que esto es básicamente lo contrario. Es decir, en vez de tener un cromosoma de más, vamos a tener un cromosoma de menos. ¿Ok? Aquí está súper sencillo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente existe una monosomía compatible con la vida. ¿Ustedes cuál creen que sea esta monosomía? Bueno, ¿cuál creen que sea el síndrome que sea una monosomía y es la única compatible con la vida? ¿Ok? ¿Cuál creen que sea este síndrome? Turner, en efecto. Turner es la única monosomía compatible con la vida. ¿Y qué es lo que sucede en Turner? En Turner, básicamente, vamos a tener que en vez de tener dos cromosomas sexuales X, solamente tendremos un cromosoma sexual X, ¿ok? Y eso es lo que básicamente la hace muy característica. ¿Por qué? Porque las pacientes que sufran de síndrome de Turner, todas van a ser pacientes femeninas, ¿ok? No existen los hombres que tengan síndrome de Turner, ¿ok? Y pues así. Esa información, pues sí, les voy a compartir más cosas así en el curso, pero ahorita como estamos empezando, entonces solamente es así algo light, ¿ok? Entonces, pues sí, la única monosomía compatible con la vida es el síndrome de Turner, ¿ok? Y bueno, ahí por ejemplo les pongo un ejemplo de lo que es este estudio que vamos a ver más adelante. De una vez les adelanto, este estudio que estamos viendo aquí se le conoce como cariotipo, ¿ok? ¿Y qué es lo que se hace en un cariotipo? En un cariotipo lo que te hacen es básicamente te extraen sangre y después a partir de lo que es la sangre empiezan a lo que es a descomponer las células y empiezan a sacar a lo que son los cromosomas del núcleo, ¿ok?
y básicamente las empiezan a acomodar, que esto es el cromosoma 1, el 2, el 3, bla, 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 hasta sacar los 23 pares de cromosomas, ¿ok? Por ejemplo, este individuo, ¿ustedes qué creen que sea? ¿Hombre o mujer? Es hombre. Así es, José. ¿Y por qué deduciste que es hombre el paciente? Por el último par de cromosomas es XY. Es correcto. Si ustedes ven aquí, vemos que tiene el cromosoma X y lo que es el cromosoma Y. Entonces ya con esto, información, pues ya tenemos fácil, ¿no? Que es hombre. Y si fuera mujer, ¿qué creen que tendría diferente? Así es, en vez de tener este cromosoma Y, tendría otro cromosoma X, ¿ok? Pero bien, entonces, si nos basamos en lo que les acabo de decir, aquí les están señalando algo, ¿ok? ¿Ustedes creen que sea una trisomía, sea una monosomía? ¿Ustedes qué creen que sea? Trisomía. Así es una trisomía. ¿Por qué? Porque en vez de tener lo que son dos alelos, vamos a tener tres, ¿ok? Y ustedes, a ver si les saben. ¿Ustedes qué síndrome creen que sea el que estamos viendo? Así es, Down. Básicamente, ahorita vamos a ver también lo que es Down, pero sí, adelantando lo que sucede en Down, ocurre lo que es una trisomía del cromosoma 21. Es decir, en vez de tener pues, dos alelos del 21, vamos a tener tres, ¿ok? Bueno, dos cromosomas del 21, vamos a tener tres cromosomas del 21, ¿ok? Que eso básicamente es lo que está mal en estos pacientes con síndrome de Down, ¿ok? Y pues hasta aquí alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Ok, todo bien. Muy bien. Entonces, pasando a lo que es a la siguiente tipo de anomalía cromosómica, ya ahorita vimos lo que son las numéricas y ahora nos vamos a enfocar en lo que son las estructurales, ¿ok? En las estructurales, como su nombre lo dice, hay un error en lo que es en la estructura del cromosoma, ¿ok? Aquí, por ejemplo, podemos ver en la imagen lo siguiente. Vemos aquí cómo los dos cromosomas están paraditos y de la nada este cromosoma, que es como que azulito, hace un círculo, ¿ok? Y se parece a un anillo, ¿ok? Que es de hecho el nombre del, ¿cómo se dice? Del defecto estructural, que es un anillo, ¿ok? Pero eso lo veremos más adelante, ¿ok? Eso lo veremos ya en el curso, ¿ok? Lo que quiero que se aprendan de los estructurales básicamente es que puede haber pérdida de lo que es material genético y no. Entonces, cuando hay una pérdida de material genético, se le conoce como no balanceado. Y cuando hay un error en donde no se pierde material genético, se le conoce como balanceado. ¿Ok? Por ejemplo, en este ejemplo que ponemos en la imagen, vemos que para que el cromosoma se pueda hacer un anillo, tuvo que perder sus extremidades. Entonces, ¿ustedes creen que esta es una enfermedad estructural balanceada o no balanceada? Balanceada. Sí. ¿Por qué crees, José, que es balanceada? Porque pierde los dos extremos, que sería pues el material genético. Así es. Entonces, ¿dijiste es balanceada o no balanceada? No te entendí. No balanceada. Ah, ok, sí, sí, sí. Entonces, es correcto lo que dices, José, es no balanceada. ¿Por qué? Porque tuvo que material perder parte de sus extremos para poder hacer este anillo. Y en los extremos, claramente, hay información genética, hay material genético. ¿Ok? Entonces, de esta forma, pues se puede hacer el anillo y decimos que es una pérdida no balanceada. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda hasta aquí.
Ya falta poquito, ya nomás falta un tema y ya acabamos, ¿ok? No sé si tengan alguna duda, algo que no les haya quedado claro. Perfecto. Muy bien. Y ya para acabar lo que es la clase del día de hoy, vamos a ver el último tema que es el síndrome de Down, ¿ok? Ok, todos nosotros conocemos a una persona con síndrome de Down, ¿no? O si no conocemos, por lo menos hemos visto personas así en la calle, ¿no? El síndrome de Down es básicamente uno de los síndromes, si no es que el más popular, uno de los más populares en el mundo. Además, este síndrome es uno de los síndromes, pues, que mayor gente padece. Es uno de los síndromes que, pues, comúnmente solemos ver en la calle, ¿ok? Y como vimos anteriormente, el síndrome de Down ocurre por una trisomía en el cromosoma 21, como se los enseñé en la imagen del cariotipo, ¿ok? Sin embargo, esta no es la única forma en la que una persona pueda llegar a sufrir un síndrome de Down. Vamos a ver más adelante en lo que es en el curso antes de su examen, que existen por lo menos otras dos formas para que una persona pueda tener síndrome de Down. Sin embargo, ahorita por temas de logística y pues para hacerlos más fácil, vamos a quedarnos con que una persona para que sufra síndrome de Down es que solamente tenga una trisomía en el cromosoma 21, ¿ok? Ya más adelante les explicaré las otras dos formas. Pero bueno, para que vean que es muy frecuente, de cada 700 recién nacidos, una va a sufrir un síndrome de Down. Es decir, es sumamente frecuente encontrar a una persona con síndrome de Down. Por eso les digo que pues muchas veces tenemos un familiar o tenemos un amigo o una simple persona que ves en la calle y sabes luego que tiene síndrome de Down. Por ejemplo, yo tenía una amiga en la primaria que su hermano sufre de síndrome de Down. Este, a esa amiga hace mucho que no la veo, pero para que vean lo común que es. Entonces, todos conocemos a una persona o hemos visto en la calle una persona con síndrome de Down. Ahora, existen ciertos factores de riesgo para que una persona pueda llegar a tener síndrome de Down. Entre ellas está la edad materna, ¿ok? Una mujer mayor de 35 años es más propensa a que tenga un hijo con síndrome de Down a una persona más joven. ¿Ustedes por qué creen que a esta edad es más probable o es un factor de riesgo para que una persona pueda tener un hijo con síndrome de Down? ¿Qué creen que la hace tan especial la edad en comparación a una mujer de 28 años, 25 años? ¿Qué creen que es lo que la hace distinta? Si responden esta pregunta bien, les voy a bailar un papuré. No sé si se diga así, no sé si sea el término, pero el ovocito es más viejo. Bueno, sí y no, o sea, básicamente, sí, el ovocito puede ser más viejo, pero recuerda que como tal, un ovocito, bueno, va a estar expuesto, bueno, ahí voy. ¿Por qué no tiene la capacidad de hacer una buena división celular? Pues no, o sea, en teoría todas las células tienen la capacidad de hacer una buena división celular respecto a la edad. Pero sí, o sea, bueno, José tiene parcialmente la respuesta correcta. Sí es porque el ovocito es viejito, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que hace especial a esos ovocitos? Han estado mucho tiempo en la mujer, han estado más tiempo que otros ovocitos, entonces se han expuesto a muchas cosas, ¿ok? Se han expuesto principalmente a los estrógenos, a muchas hormonas, entonces al estar expuestos por mucho tiempo a estas hormonas, básicamente lo que es el ovocito, pues va a sufrir, va a estar dañada, va a tener mucha carga respecto a las hormonas. Y se ha visto que al estar
expuesta a muchas hormonas por un prolongado tiempo, puede llegar a alterar lo que es al ovocito, ¿ok? Por eso mismo, también muchas mujeres que nunca han tenido hijos, es decir, que son nulíparas, también tienen ciertos riesgos a padecer ciertas enfermedades como el cáncer de mama, el cáncer de ovario o así. Pero básicamente es por eso, el ovocito al estar más tiempo expuesto a las hormonas, pues va a estar más afectada, ¿ok? Es por eso que a la edad de 35 años o más, el ovocito pues ya está súper expuesto a hormonas. Entonces es esto lo que básicamente las deja expuesta a básicamente a desarrollar lo que es este síndrome, ¿ok? Pero está bien, está bien. Ahí luego les hago el papureo. Bueno, entonces, un síndrome de Down. ¿Cuál es el cuadro clínico de una persona con síndrome de Down? Básicamente existen muchas características que podemos percibir de una persona con síndrome de Down. Tanto es así que con el simple hecho de observar una persona normal y una persona con síndrome de Down, básicamente podemos diferenciar casi al instante la persona con síndrome de Down a la persona normal. Sin embargo, aquí les puse una pequeña cantidad de características clínicas, las cuales básicamente pueden ayudarles en el examen, ya que estas son las que suelen poner más en el examen respecto a las otras, ¿ok? ¿Y estas cuáles son? Básicamente, un perfil facial plano, como podemos ver en la imagen, dicho de otra forma, chato. Tenemos lo que es el puente nasal deprimido. Aquí también, pues, no lo podemos ver muy bien, pero básicamente estas personas van a tener lo que es la nariz un poco más abajo de lo normal. Fisuras palpebrales oblicuas hacia arriba. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente lo que son los párpados van a tenerlos como que hacia arribita, ¿ok? Básicamente, no sé cómo explicárselos, pero muy bien. Pues básicamente lo que son los párpados van a tenerlos como que así, volteados hacia arriba, ¿ok? Es un poco complicado, igual luego les busco una imagen y se las envío para que vean a lo que me refiero. El pliegue palmar plano, único, que es este de aquí. Si nosotros vemos las manos de una persona con síndrome de Down, vamos a ver que solamente tiene este pliegue palmar único, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros nos vemos las manos, vamos a ver que por lo menos tenemos unas 3, 4 líneas que pasan por toda nuestra palma, ¿verdad? Bueno, estas personas solamente van a tener una, ¿ok? Y esa es una característica muy importante. Y esta es la que suele ponérselos en el examen. Es las que le suele poner en el examen para decir, ah, mira, esta es la diferencia, ¿ok? O les van a poner la descripción y entre ellas van a encontrar. En su exploración, ustedes logran observar la palma del paciente, la cual presenta un pliegue palmar plano único. Y con eso básicamente ya les están diciendo, ah, es síndrome de Down, ¿ok? Y claramente lo que es la discapacidad intelectual, que es una característica muy importante, ¿ok? De hecho, el síndrome de Down es la causa número 1 de heredabilidad de discapacidad intelectual, ¿ok? Es decir, es la causa número 1 de discapacidad intelectual por la cual se puede heredar, ¿ok? Y pues ya, ¿ok? Ahora, el diagnóstico, pues ya les dije, es un cariotipo, que es la imagen que vimos anteriormente. Y pues ya, eso sería todo de la clase del día de hoy. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda, algo que les haya quedado con duda. Igual, antes de irse, les voy a dar un poquito de información respecto a lo que es el curso, unas cositas para que ustedes puedan ver si les interesa. Pues pueden ya sea mandarme un mensaje a mí o ahí les puse lo que son el Instagram de Parceros, donde pueden preguntar también por lo que es la información del curso. ¿Ok? Pero bueno. El curso básicamente se va a dividir de la siguiente forma. Aquí, a diferencia de otros cursos, no vamos a tener una clase diaria, sino que van a ser intensivos. ¿Por qué? Porque la clase de genética no da como tal para que sea una clase diaria.
no es mucha información, no es muchas cosas que ver antes del examen como para que veas así cosas diarias. Entonces, básicamente el curso de genética van a ser clases intensivas que se van a dar 2 semanas antes del examen para que ustedes tengan tiempo de estudiar, tengan tiempo de ver y si tienen dudas también puedan preguntarme para que yo les pueda resolver sus dudas, ¿ok? Entonces, básicamente estos son los precios. El precio de lo que es un parcial completo es de 450 pesos. Básicamente la clase, en la materia de gene, van a llevar 2 parciales y un final, ¿ok? Entonces, tenemos que por cada parcial van a ser 450 y por el final sería 600 pesos, ¿ok? Ahora, yo tengo la siguiente promoción, que es todo el semestre, incluyendo los 2 parciales, el final, y si Dios quiere, si Dios no quiere, perdón, toco madera, se van al extra, esos 1,200 ya les incluyen toda la clase de genética, ¿ok? Todo el semestre de gene. Entonces, sí, si tienen alguna duda, si tienen algo, que no les haya entendido, igual estoy aquí para ayudarlos. Y pues nada, lo que es también la clase de genética, pues claramente son las clases grabadas, son notas que les estoy haciendo y un acceso a la plataforma. El acceso a la plataforma todavía sigo viéndolo porque como yo soy nuevo todavía, tengo algunas cosas que ver con la plataforma para que yo les pueda subir ejercicios, les pueda subir notas complementarias, cosas para que ustedes puedan enriquecerse más y pues tengan información incluso más, de más para poder llevar a cabo el examen y pues sean unos excelentes genetistas. Y bueno, si no tienen dudas, si no tienen algo que aclarar o algún comentario o así, pues sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí presentes y pues les deseo mucho éxito en su semestre. Les va a ir muy bien, van a ver que les va a ir súper bien este semestre y nada, que les vaya bien y si tienen alguna duda, pues estoy aquí para ayudarles, para aclararles, ¿ok?